Buen día. Esta es una actividad relacionada con la planeación y las secuencias didácticas por competencia. Es una actividad correspondiente al Diplomado de Calidad Docente, desarrollado por el CICE, que es el Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa. Somos el equipo número 2, integrado por Fabiola Vélez Velázquez, Isnardo Vázquez, Rosaura González Medina y Ana María Estrada. Esperamos que sea de su agrado. La planeación es una actividad inherente al quehacer docente. Vamos a ver que la planeación es la facultad que le permite a las personas desplazarse de una situación actual a una situación deseada. Al planear, desarrollamos un proceso en el que los sujetos debemos considerar ciertos factores, elementos, recursos y riesgos. En fin, una serie de variables para tratar de controlarlas y llegar a la mencionada situación deseada. Podemos dividir a la planeación en dos partes, lo que es la planeación de la enseñanza y la planeación de diseño de situaciones didácticas. La planeación de la enseñanza es un proceso sistemático cuyo campo de ejercicio está delimitado y es muy específico. Suele ser la interacción entre los planes de estudio, los perfiles docentes, el proyecto escolar, la infraestructura tecnológica de nuestro plantel educativo, los recursos documentales, bibliográficos y fuentes de información, entre otros. Y la planeación del diseño de situaciones didácticas es el proceso que pretende llevar la situación educativa de un grupo escolar desde un punto base a un punto deseado, considerando todas y cada una de las condiciones en pro y en contra para tal fin. Es una tarea propia del docente y se alimenta de los repertorios metodológicos, pedagógicos y creativos que tengamos como docentes, de las competencias que también tengamos como educador, con el único requerimiento de que se apegue y se justifique en un plan de estudios vigente. La planeación de un diseño de situaciones didácticas es una connotación de creación. Es una producción creativa, individual y casi artística que puede realizar un docente, porque en ella utiliza su creatividad y todas sus habilidades para desarrollar las actividades. Esta planeación se realiza a través de una secuencia didáctica. Una secuencia didáctica es una planeación estratégica de actividades a seguir para alcanzar objetivos y propósitos muy concretos. Se pretende que mediante estas acciones el docente apoye y guíe a sus alumnos para que de manera autónoma y creativa construyan sus propios conocimientos. Las secuencias didácticas por competencias que debemos desarrollar acorde al modelo educativo que impera en nuestro país son modelos estandarizados que contienen lo siguiente: las metas que se desean alcanzar, los propósitos de la materia y del maestro, también el perfil de egreso, que son los rasgos deseables que debe tener un alumno al terminar su educación básica. Las competencias, que son los estándares terminales y procesuales que tienen marcos teóricos propios y que buscan desarrollar de manera integral lo cognitivo, lo conductual y lo emocional en desempeños concretos. Estas competencias se logran si el aprendizaje es por descubrimiento, por interacción, mediación, experimentación, problematización
o por la relación que existe entre el conocimiento y el contexto del alumno. Asimismo, la secuencia didáctica tiene temas desarrollados por un plan de estudios vigente, 3 momentos que son la apertura, el desarrollo y el cierre, donde se aplican diferentes actividades, también los indicadores de desempeño y mecanismos para evaluar. Cabe destacar que la parte fundamental de la secuencia didáctica y de donde se parte la planeación son los rasgos de perfil de egreso, porque ellos nos marcan los rasgos deseables que debe de tener la persona al terminar la educación básica. Para desarrollar una secuencia didáctica es necesario tener en cuenta varios elementos que forman parte del formato de planeación. Vamos a ver que no existe un formato universal. Cada quien puede realizar el suyo en forma individual. En este caso, el equipo desarrolló este formato para el desarrollo de esta secuencia de Historia de México. Primero que nada, se debe poner los datos de la institución, el nombre, la clave. Si tiene un logo o un escudo también se puede incluir. Luego viene un segmento curricular que corresponde a la asignatura, el nombre del maestro, el bloque del cual se está desarrollando la secuencia, el tema, los subtemas, que en el caso de Historia de México siempre son 4, 5, 6 subtemas que se desarrollan dentro del tema, así como el número de sesiones o fechas en la cual se va a desarrollar la secuencia didáctica. Dentro de la secuencia se deben de tomar en cuenta las competencias. En este caso tomamos en cuenta 3 tipos de competencias: las competencias de la asignatura, las competencias para la vida y las competencias que vienen dentro de los rasgos de perfil de egreso. Las competencias de la asignatura están divididas de la siguiente manera. La conceptual está relacionada con la comprensión del tiempo y espacio histórico. La procedimental es el manejo de información histórica y la actitudinal está relacionada con la formación de una conciencia histórica para la convivencia. En el caso de la competencia que vamos a desarrollar en el tema de Historia de México, está relacionada con el manejo de la información histórica. Y aquí comprende que el alumno seleccione, organice y clasifique información relevante de testimonios escritos, orales, gráficos, etc. Que analice, compare y evalúe diversas fuentes de información e interpretaciones sobre hechos y procesos del pasado. Que emplee en su contexto conceptos históricos y que además describa, explique, represente y exprese sus conclusiones utilizando diversas fuentes de información. Esta competencia de manejo de la información histórica, vuelvo a repetir, está relacionada con el tema de En busca de un sistema político. Una vez que ya desarrollamos las competencias de la asignatura, ahora vamos a ver cuáles son las competencias para la vida que se favorecen para este tema en específico. No las incluimos todas, incluimos solamente algunas relacionadas con el tema. En competencias para el aprendizaje permanente, establecimos el desarrollo de la habilidad lectora, la integración a la cultura escrita, habilidades digitales y aprender a aprender a lo largo de la vida. En las competencias para el manejo de información, es aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar y organizar y sistematizar información y apropiarse de la información de manera crítica. En las competencias para el manejo de situaciones, plantear y llevar a buen término procedimientos y administrar el tiempo. En las competencias para la convivencia, un desarrollo de la empatía, relacionarse con otros armónicamente porque va a trabajar por equipo, ser asertivo y, como ya lo mencionamos, trabajar colaborativamente.
Y por último, las competencias para la vida en sociedad. Vamos a favorecer la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos, conciencia de pertenencia a su cultura y a su país. En este caso hacemos énfasis en los derechos humanos porque el tema está relacionado con el desarrollo de las primeras garantías individuales que se desarrollaron en nuestro país con la Constitución de 1857. Las competencias o rasgos del perfil de egreso que vamos a desarrollar con este tema es la utilización del lenguaje materno, oral y escrito que se requiere para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. También va a argumentar y razonar situaciones, va a identificar problemas, formular preguntas, emitir juicios, proponer soluciones, aplicar estrategias y tomar decisiones. Buscar, seleccionar, analizar y evaluar y utilizar la información proveniente de diversas fuentes. Interpretar y explicar procesos sociales, económicos, financieros, culturales, para tomar decisiones individuales y colectivas que nos favorezcan a todos. Conocer y ejercer los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática. Actuar con responsabilidad social y apego a la ley. Conocer y valorar sus características y potencialidades como ser humano. Saber trabajar de manera colaborativa, reconocer, respetar y apreciar la diversidad de capacidades de los otros y emprender y esforzarse para lograr proyectos personales y colectivos. Por último, el alumno también va a aprovechar los recursos tecnológicos que va a tener a su alcance para comunicarse y desarrollar las actividades que más adelante vamos a imponer. Una vez que ya establecimos en nuestro formato los datos de la institución, las competencias de la asignatura, los aprendizajes esperados, los rasgos del perfil de egreso, etc., iniciamos con lo que son las actividades. El formato desarrollado por el equipo tiene las siguientes divisiones. Primero, en el primer apartado pusimos los 3 momentos. La apertura del tema, más adelante viene el desarrollo y por último el cierre. Tenemos un siguiente apartado después de los momentos que corresponden a las habilidades de acuerdo a las competencias para la vida y el perfil de egreso que va a desarrollar. No pusimos todos los rasgos porque están relacionadas, después de un análisis, están relacionadas con las actividades que vamos a desarrollar. En el siguiente apartado, como estamos viendo, vienen las actividades que también podemos llamar las estrategias didácticas. Toda actividad tiene un propósito que está relacionado con la competencia y el contenido curricular. El propósito es la médula de la planeación y para esto debemos responder a 2 preguntas. Primero, ¿para qué estoy proponiendo esto? Y segundo, ¿qué pretendo lograr con los estudiantes? Para dar respuesta a estos 2 elementos básicos, primero, tenemos que evidenciar las competencias del perfil de egreso, es decir, que si mi alumno logró desarrollarlas, y cumplir con el manejo temático que corresponde al bloque al que me estoy refiriendo. Una vez que ya tengo las estrategias que yo voy a utilizar, entonces llega el momento de establecer los indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación son criterios de exigencia con el cual nosotros como docentes pretendemos que el estudiante pueda evidenciar las competencias que hemos seleccionado, tanto las competencias para la vida de la asignatura y los rasgos del perfil de egreso. Estas competencias están relacionadas con el proceso de aprendizaje, relacionado con la búsqueda de la información, de cómo la desarrolló, las actitudes para la convivencia, la colaboración y comunicación. Y también relacionadas con un producto final que puede ser, que está relacionado con las actividades que el alumno va a desarrollar. Luego vienen las herramientas y formas de evaluación. Las formas de evaluación están relacionadas con la actividad. Por ejemplo, yo puedo evaluar
con un mapa mental, un ensayo, una dramatización, también con una lluvia de ideas. Puedo también evaluar con cuadros sinópticos, cuadros comparativos, con una serie de actividades que yo voy a desarrollar como estrategia didáctica. Y luego, para poder evaluar esas actividades, yo tengo que desarrollar una herramienta de evaluación. Estas herramientas de evaluación pueden ser listas de verificación, una escala estimativa, una matriz o una rúbrica. De estas que acabo de mencionar, la rúbrica es la más completa. Y también pusimos por ahí los recursos didácticos que pueden utilizar tanto el alumno como el maestro para desarrollar su actividad. En este caso, las estrategias didácticas ahí las establecemos. Empezamos el momento de apertura con lo que es la formulación de preguntas y cuestionamientos sobre los diferentes tipos de gobierno que tuvo nuestro país en el siglo XIX. Hacemos referencia a esto porque en temas anteriores ya el alumno ya conoció las formas de gobierno que tuvo nuestro país. Una vez que hacemos esto y que damos una retroalimentación, hablamos sobre el tema que vamos a desarrollar. Vamos a dividir el grupo, en 5 equipos. El primer equipo va a desarrollar el pensamiento de los liberales y conservadores. El equipo 2, la Constitución de 1857. El equipo número 3, la Guerra de Reforma, las leyes de reforma y su impacto en la secularización de la sociedad. El equipo número 4, la Intervención Francesa. Y el equipo número 5, el Segundo Imperio. Siguiendo con nuestra secuencia didáctica, aquí tenemos el segundo momento, que es el desarrollo. Tenemos en la segunda columna los rasgos del perfil de egreso y las competencias para la vida que vamos a desarrollar con cada una de las actividades. Vuelvo a repetir que no están todas, están relacionadas con las actividades que van a desarrollar los diferentes equipos. Por ejemplo, el equipo 1 va a desarrollar un cuadro comparativo entre los postulados propuestos por el Partido Liberal y el Partido Conservador. El equipo número 2, una vez que busquen diferentes fuentes, va a utilizar la información para construir un cuadro sinóptico que contenga las formas de gobierno, división de poderes y garantías individuales, educación y la relación entre la Iglesia y el Estado que se tomaron como preceptos en la Constitución de 1857. El equipo número 3 va a elaborar una noticia periodística donde va a desarrollar los principales acontecimientos de la Guerra de Reforma, sus causas, sus consecuencias y cómo las leyes de reforma, una vez que se impusieron, ayudaron al Partido Liberal a ganar la guerra. El equipo número 4, después de discriminar la información de diferentes fuentes, va a construir un mapa mental que contenga causas, principales hechos, personajes y consecuencias de la intervención francesa en México. Y el equipo número 5 va a desarrollar una historieta relacionada con el tema del Segundo Imperio, que en este caso vino a gobernar Maximiliano de Habsburgo, donde el estudiante va a ilustrar los principales hechos. Una vez terminado el trabajo y la actividad por equipo, se iniciará un periodo de exposición por parte de los equipos y el resto de los integrantes del grupo tomará nota para poder de ahí partir a la actividad del cierre. Tenemos más adelante los indicadores que vamos a evaluar. Aquí tomamos como indicadores que se utiliza diferentes fuentes, que si desarrolló correctamente el lenguaje escrito, el lenguaje oral al momento de pasar a la exposición, que si los trabajos que se hicieron con calidad, claridad y limpieza, la redacción, si también obedeció a las reglas ortográficas, si pudo explicar los procesos sociales que vivió México en esa etapa, los derechos humanos que se desarrollaron, el respeto al trabajo colaborativo de los demás compañeros, el resto de los equipos, si se siente orgulloso de su historia y aprecia las capacidades que desarrollan sus compañeros. Tenemos las formas de evaluación, que es cuadro comparativo, el cuadro sinóptico, la nota periodística, un mapa mental, la historieta y cómo
La herramienta o instrumento para evaluar, tenemos una rúbrica de evaluación y una matriz de valoración para la autoevaluación y coevaluación de los alumnos. Tenemos también los recursos. Cada alumno y cada equipo es libre de utilizar los materiales que requiera y de utilizar también las TICs. Actividad de cierre. Volvemos a hacer la misma mecánica. Las competencias están relacionadas con las actividades que se van a desarrollar. Igual los indicadores de desempeño junto con las herramientas de evaluación. Para lo que es la actividad de cierre, en este tema se establece que cada alumno, ya de manera individual, con la información dada a conocer por los diferentes equipos, va a diseñar un argumento en el cual emita juicios sobre los derechos humanos o garantías individuales que nacieron durante ese periodo, cómo la forma de gobierno de República Federal propició el desarrollo de estos derechos, qué repercusiones tuvo la intervención francesa en la historia nacional. Va a emitir un juicio crítico sobre la figura de Maximiliano de Habsburgo. Nos va a decir si él considera que fue un buen o un mal gobernante. Y por último va también a emitir un juicio sobre las leyes de reforma y las leyes que expidió Maximiliano, que todavía siguen vigentes en la actualidad. También nos va a decir cómo las utiliza él en su vida cotidiana y cómo en un futuro él también va a hacer uso de esas leyes cuando ya se convierte en un ciudadano. Por último, el equipo incluye otros elementos dentro de este formato. Uno de ellos es la transversalidad. Ya sabemos que la transversalidad es todas las asignaturas tenemos temas transversales, es decir, un currículo común. En el caso de historia se trabaja muy de la mano con la asignatura de español, porque muchas de las actividades, como por ejemplo un ensayo, la expresión oral y escrita, la lectura, que es básica para el desarrollo de todas las habilidades y competencias que tenemos como seres humanos, las notas periodísticas, todos estos son temas que se desarrollan a través de proyectos en la asignatura de español. En el caso de una servidora que da la materia en tercer grado, trabajo muy de la mano con la maestra de español y hacemos proyectos comunes, desarrollando con temas de historia, desarrollando proyectos comunes que llevamos también y desarrollamos con todo el resto de la comunidad educativa, es decir, con los alumnos de segundo y de primer año y así como padres de familia, porque considero que son prácticamente materias hermanas. No puedo yo decir que la materia de español no es básica para el desarrollo de todas las competencias y sobre todo me ayuda muchísimo en lo que es la asignatura de historia. También, por ejemplo, en este tema, con la materia de artes, el taller de dibujo. ¿Por qué? Porque si va a ser una historieta, pues tiene que recurrir a técnicas de dibujo. Con la geografía, pues tiene otro aspecto ahí para evaluar, que podemos evaluar, porque el alumno va también a desarrollar una competencia que es la del espacio geográfico donde se van a desarrollar los diferentes acontecimientos. Y tenemos también lo que es un espacio para observaciones. Eso nos puede servir como una bitácora de clase para saber los adelantos, los rasgos que vamos alcanzando, los rasgos deseables que vamos alcanzando con nuestros alumnos. También nos sirve para hacer comparaciones de los diferentes grupos a los cuales impartimos las asignaturas. Qué actividades funcionaron en uno, qué no funcionaron, si tenemos que reestructurar a veces nuestra planeación porque hay grupos donde no funcionan las estrategias didácticas y si tenemos que elaborar una nueva estrategia para que el grupo pueda desarrollarlas. Entonces este apartado de observaciones es muy importante porque me permite darle flexibilidad a mi secuencia didáctica. Les damos las gracias por la atención prestada a esta presentación. Esperamos que sea de su agrado, que de alguna manera les ayude a organizar una planeación argumentada y que para el próximo ciclo escolar
sepamos cómo vamos a realizar nuestras secuencias didácticas. Gracias.